Aquí estamos en el trabajo final, en el trabajo de la actividad integradora de lectura. Aquí vamos a iniciar con los cuadros sinápticos. No voy a indagar mucho sobre ellos, pero en las análisis de lectura sí. Aquí nada más voy a compartirles más que nada el cuadro sináptico en sí. Aquí tenemos tiempo cronológico o anacrónico. Aquí pues los dos y qué significan, cuál es su definición, qué hacen. Aquí está el tiempo digético o tiempo transcurrido en la historia. Aquí vemos que no se ve bien, lo hice así un poco, que ves así se hace un poco con el Word cuando pones otro cuadro. Aquí puse la definición, ubicación histórica, y es en qué tiempo te pone el autor más o menos, si es en el siglo XX, siglo XIX, el tiempo definido o indefinido, cuando está precisado el año y todo eso. Y el definido cuando no le parece relevante lo hace, se suele usar cuando el escritor considera que no es relevante ubicar al lector en un tiempo preciso, o porque quiere que uno se imagine que podría ser cualquier día de la época en la que esté, porque a veces la ubicación histórica sí te puede dar indicios, pero en el tiempo definido no. El tiempo como signo es cuando el texto abarca mucho más, el tiempo, cuando utiliza más el tiempo y cuando diferentes elementos del texto giran alrededor del tiempo. Ahora pasemos al siguiente cuadro sináptico, que es el narrador. Aquí estamos el narrador en primera persona, y aquí puse a todos los narradores de primera persona y sus tipos. Pues el narrador protagonista, todos esos cuatro narran en primera persona, pero de diferente manera. El protagonista desde el lado protagonista, el testigo como un personaje secundario que acontece los hechos pero es ajeno al mundo del protagonista, al mundo interior del protagonista, el monólogo interior. Aquí podemos ver su definición, poliédrico igual. Aquí podemos ver cada uno de ellos. Narrador en segunda persona o intradiegético es cuando se narra en segunda persona, y no tiene, es cuando si te estuvieran dirigiendo a ti, por ejemplo, tú estás caminando en la calle y te encuentras una moneda, así por ejemplo. Y narrador en tercera persona, aquí está el narrador omnisciente, que es el que parece que sabe todo acerca de la historia y siente todo, sabe todas las intenciones de todos los personajes, de todo. Es como si tuviera omnisciente porque lo siente todo, porque lo sabe todo acerca de la historia. Ese es el narrador. Y el narrador observador se diferencia del narrador omnisciente porque no juzga a sus personajes y porque va contando los acontecimientos de la historia conforme van pasando, y es como si los hubiera estando descubriendo junto contigo. Aquí ya comparto todo y pasamos al último cuadro sináptico, que es el de los personajes, y este está un poco más amplio, que de hecho abarca 2 hojas. Aquí están los personajes según su función. Aquí el cuadro está un poco desubicado, lo vamos a mover un poco para fines estéticos. Y aquí están los primarios. Aquí todos los que son primarios, que es el protagonista, el principal de la historia, por así decirlo, el que gira alrededor de la historia y todo eso, hace los acontecimientos importantes. El antagonista, que es el que se opone al protagonista, que puede tener un objetivo contrario a él, incluso igual de importancia y la misma fuerza. El principal es alguien que tiene que ver en el conflicto, pero está en segundo plano, que no tiene tanta relevancia como un protagonista. Y el ausente es como es tipo de protagonista, pero que nunca se presenta en el texto. Por ejemplo, cuando se habla de un personaje que no sé, que hizo algo histórico, pero nunca aparece porque ya murió, por así decir. Aquí según su función, aquí sí está bien. En los secundarios está el tipo de ayudante, el que ayuda al antagonista o al protagonista, el que siempre vemos en típico de películas, sobre todo en animadas. El oponente, el que aparece como oponente de turno, el de que no te voy a dejar pasar esta puerta y todo eso. Los fugaces o incidentales, que aparecen en algún momento de la historia, pero son pocos importantes y luego desaparece, que es un personaje prácticamente de relleno, que nada más comparte un par de líneas y se va y ya no regresa. Y ambientales son los que
te mete más en la historia, por así decirlo, en un ambiente y en un tiempo. Así como serían unos pueblerinos, pues de un pueblo. Aquí, según su caracterización y complejidad, que son los personajes redondos, que son los que tienen una evolución a lo largo de la historia, que son más complejos, que tienen conflictos psicológicos, y los planos, que no presentan conflictos ni psicológicos ni ninguna evolución. A veces los planos es lo que te dice cuando, por ejemplo, de que un protagonista es muy plano, y a veces según es un problema porque un protagonista generalmente siempre debe ser redondo, debe tener una evolución. Y formas de presentación, aquí está caracterización directa y caracterización indirecta. A veces los personajes se pueden presentar así o así. O sea, cualquier personaje, porque a veces, o sea, los personajes secundarios de forma directa y los protagonistas de forma indirecta, o a veces están dispersados así. Es muy, ¿cómo se llama? Es muy irregular, depende del texto. Es como se van a ir presentando. Y aquí está toda la información. Las formas de la caracterización puede ser física, que un personaje se identifica, por ejemplo, un ogro lo identifica porque está grandote y verde, por ejemplo. Y la psicológica es porque un personaje no te dice bien cuáles son sus características físicas, pero sí qué es lo que piensa, cuáles son sus emociones y todo eso. Y por eso se llama psicológica porque sabes cómo siente, sabes cómo piensa. Y la mixta cuando conocemos las dos partes de un personaje, tanto la psicológica como la física. Ahora, según su transformación, y esta es la última sección, que son estáticos, o sea, es casi lo mismo que el redondo, pero tiene como una diferencia que solo se enfoca en la evolución. Y estáticos es cuando en todo el transcurso de la historia ningún personaje evoluciona y sus características se mantienen de principio a fin, o sea, características normales igual. Y los dinámicos son personajes que sí evolucionan, están en constante transformaciones y pueden ser tanto positivas como negativas. Por ejemplo, un protagonista se puede volver malo y no sé, así por ejemplo, de que puede matar a alguien al final. O sea, no siempre tienen que ser positivas. O sea, una evolución a veces uno lo tenemos como de manera ascendente, pero también puede ser descendente. O sea, dice evolución porque van cambiando. Ahora ya terminamos con los cuadros sinápticos. Se vio todo. Y ahora vamos con los demás. Aquí está el primero que se nos dice creo que es la de la gallina, que es esta, de Horacio Quiroga. Análisis de la gallina de Horacio Quiroga. En este texto, la temporalidad es un espacio anacrónico. ¿Y por qué? Porque al principio se nos presentan a los 4 hijos idiotas, que así se les dice, no por insultos, sino por su condición, que así se les llama a los que tienen esa enfermedad. Que primero se nos presentan cómo viven, o sea, qué es lo que hacen muchas veces, que están sentados en el banco mirando, y a veces miran un tranvía y hacen su sonido. Y por esa introducción del principio, después se nos presenta el origen de cada uno. Pero ahí ya rompió la barrera, el orden lógico del tiempo. Primero empezando el presente y después ya yendo al pasado, y después ya pasa todo neutral, pero ya rompió con esa lógica lo suficiente para ser considerado, yo digo, anacrónico. Y aquí lo podemos ver. Tiempo digético, aquí pasaron años, en total tuvieron 5 hijos. Y aquí está mi suposición, porque en el texto nos dice que el mayor tiene 12 años. Pero si se nos presenta desde el presente cuando la hija ya había nacido, entonces se quedan 12 años. Pero si se nos presenta desde que todavía no había nacido la hija, entonces ya tendría 16. Ya tendría 16 años, pero depende porque nunca se nos especifica al principio si está narrando desde que ya nació la hija o que no. Así que puede que hayan pasado 12 o 16 años. Lo calculé dependiendo de la edad del mayor. Ahora la ubicación histórica, me guié por lo del tranvía eléctrico y la caja de queroseno.
El tranvía eléctrico llegó a Europa en el siglo XX y las lámparas de queroseno también se usaban en ese siglo. El tranvía llegó a Latinoamérica, más sin embargo, en el siglo XX, y el autor, o sea, Horacio Quiroga, es de Uruguay, o sea, Latinoamérica. Pero Mazzini y Berta, que son los nombres de la pareja, son más utilizados en Europa, así que yo llegué a la conclusión que el ambiente se desarrolla en Europa, así que por lo tanto es el siglo XIX. Donde se usaba el tranvía, donde llegó el tranvía eléctrico a Europa y la caja de queroseno por las lámparas de queroseno. A tiempo definido o indefinido es un indefinido porque no se nos especifica una fecha sólida, solo se nos da pequeños datos para ubicarla de manera deductiva. Podría ser cualquier día del siglo XIX. El tiempo como signo no juega un rol más importante, nada más de todos los años que transcurre en la historia, desde el primer hijo, del primogénito, hasta la niña que tuvieron al final la pareja. El narrador es el narrador en tercera persona y es el tipo de narrador observador, porque va contando de manera cómo van sucediendo las cosas y no anda juzgando a los personajes y no sabe todo acerca de la historia. O sea, sí sabe acerca de la historia, pero te lo va contando poco a poco conforme va pasando. Ahora, los personajes, los protagonistas, son Mazzini y Berta, y los principales podrían ser los cuatro idiotas y Bertita, o sea, la hermana. Porque aunque los cuatro son el causante del conflicto, no actúan demasiado en la trama hasta el final. El problema lo causan ellos solo por el mero hecho de existir. Pero hay como una delgada línea, aquí lo especifico igual, o sea, entre ser uno de los protagonistas y no, pero yo los considero que no, porque no influyen tanto hasta el final. No hay un antagonista como tal, lo más cercano sería la enfermedad que atormenta a los hermanos, a la pareja igual. Y si hay un personaje ausente, que es el padre de Mazzini, que es el que según murió de tanto y que tiene sospecha de que por él los cuatro hijos sufrieron de las convulsiones y por eso se quedaron con esa discapacidad. Ahora, los personajes secundarios son el médico, se podría catalogar como ayudante para ayudar a los protagonistas en un principio y dar la gran noticia de que el primogénito había salido con esa discapacidad. Porque sí es una acción importante. La sirvienta igual porque cuida a los cuatro niños, o sea, podría ser considerada ayudante, pero también podría ser un personaje ambiental porque nos ubica y igual por eso de esos siglos, cuando la esclavitud todavía seguía siendo permitida. Pero no, aquí no es esclavitud, lo siento, aquí es sirvienta, pero aún así puede ser ambiental porque puede ser de la casa. Y las vecinas son un personaje fugaz o incidental que no más aparecen y se van, y no hacen mucho en la historia. Ahora, según su complejidad, los personajes retornos son Mazzini y Berta. Y los personajes planos son el médico, la sirvienta, las vecinas, la hermana, aunque evolucionó un poco, pero porque creció, pero no lo considero como una evolución como tal. O sea, la hermana creció, pero solo porque creció de bebé a niña. Así que no lo considero una evolución como tal. Y los cuatro hermanos tampoco evolucionan hasta el final, por así decirlo, que se convierten en homicidas. Pero es más por su propia naturaleza, yo digo. Aunque sí se impresionaron al ver la sangre, pero igual estoy como en duda de eso, así que... Pero me declino más a que no es una evolución como tal. Y todo el conflicto, sí, básicamente lo que ya expliqué. Caracterización directa son Mazzini, Berta, los cuatro hijos y la hermana y la sirvienta. Aquí lo podemos ver. Y las formas de caracterización. Solo hay una directa, por eso lo puse acá. Formas de caracterización. De forma psicológica podemos conocer a Mazzini, Berta, los cuatro hijos y a Bertita, porque en ningún momento se nos describe a ellos, a los principales, o sea, su forma física. Más o menos nomás nos podemos imaginar a los cuatro hijos, pero no se nos dice de forma clara. Y los personajes dinámicos, o sea, los que van avanzando, sería Mazzini, Berta, y como dije, pues los cuatro ellos sí evolucionaron desde el principio al final de forma negativa. Así que es así porque sí hubo una pequeña evolución.
aunque hace tiempo dije que no, pero en este caso yo digo que o sea, siguen siendo planos, pero sí tuvieron un poquito de transformación, así que lo pongo como dinámicos, porque evolucionan de manera negativa. Y los personajes estáticos sería Bertita, porque mantienen sus características de principio a fin. Ahora vamos al siguiente análisis, que era ahorita creo que es el de la orilla del río. Análisis de la tercera orilla del río. Ahora aquí va temporalidad, va en orden anacrónico igual, porque se habla como si estuviera en el presente al inicio, y en la parte donde dice que recientemente los periodistas trataron de tomarle fotos pero no pudieron, pues dice recientemente, así como si estuviera contando como si fuera más reciente después de todo lo que pasó. El tiempo digético no hay ninguna referencia, de ninguna edad. Lo más cercano sería aproximado que dice que iba a durar la lancha, que es como unos 20 o 30 años, pero no sabemos a ciencia cierta si sí fue así, porque el padre constantemente andaba logrando sobrevivir de formas que todos decían cómo, cuándo, de formas extraordinarias, así que nunca, hasta parecen mágicas, pero nunca se supo bien el tiempo diegético en la historia. En educación histórica tampoco tenemos una referencia clara, pero yo digo que ya es en los tiempos contemporáneos, o sea, en nuestros tiempos, porque hay una ciudad, aunque las ciudades ya existían desde antes, pero ya hay soldados y periodistas. Así que yo digo que ya es el tiempo moderno, o el tiempo contemporáneo en este caso, así como se le dice, nuestros tiempos. El tiempo definido o indefinido nos indica ningún tiempo en específico, así que podría ser cualquier día de nuestros tiempos. El tiempo como signo no juega un rol muy importante, pero ni tampoco gira en torno a él, pero sirve para darle una idea de cuánto tiempo pasó, más o menos, aunque no se nos especifica ninguna vez los años que pasaron ni nada, ninguna referencia se nos dé como una edad. El narrador es en primera persona o intragético, y es el tipo de narrador protagonista que habla desde su perspectiva de protagonista, de su pensamiento y su perspectiva de los hechos que vivió. Que en este caso fue que su padre se fue y que los dejó, o sea, nada más se fue al lago en una canoa, lo que vivió, cómo creció a través de eso, cómo le llevaba comida y cómo de grande quiso sustituir a su padre, pero al final le dio miedo y huyó. Eso fue todos los pensamientos y él pensó que era un cobarde y todo eso. Esa es la narración del protagonista. Los personajes son los primarios. El protagonista sería el niño, o sea, desde el que nos narra el narrador es el que lo abandona a su padre y queda con su... Y los principales, por así decirlo, que sí tienen que ver en el conflicto, pero no son protagonistas, sería su madre, su hermano y su hermana. Y cómo se llama... Aunque, sí, prácticamente. Aquí lo puse mal. Aquí no va su madre, su hermano, su hermano. Pero ignores un poco esto. Yo estaba medio cansado de noche. Antagonista, no hay ningún antagonista. Lo más cercano sería la problemática que ya se vive. Pero no hay ningún porque su padre no es un antagonista. Aunque como tal... O sea, el protagonista quiere que vuelva, pero él no quiere volver, así que sí se contradice. Pero no considero que sea un antagonista como tal. Los principales sería el papá, porque es el causante del conflicto. O sea, y aquí está donde estaba diciendo que es la madre, la hermana y el hermano, son principales porque les afecta. Y creo que aquí no estoy mal porque le digo que lo abandonó porque su padre se fue en la calle y se queda con su madre. Cierto, aquí no me equivoqué. Aquí sí estaba bien porque dije que se queda, pero no que ellos son. El problema del hermano, así ya. Esos son los principales porque sí tienen que ver, sí les afecta el conflicto, pero están como en segundo plano, están así, no son tan relevantes. El menos relevante es el hermano. Y de ahí los más relevantes es lo que es la hermana y la mamá, de los principales. El ausente sí hay un personaje, no hay ningún personaje ausente. Sí hay un personaje ausente, que es el que le creó la canoa al padre,
pero que ya murió, pero nunca aparece, pero se sabe que según él sabía el por qué el padre se había ido al lago. Fugaces incidentales, el que aparece en la playa y no lo hace que lo apetece el padre, o sea, el cura, y el esposo de la hermana y el hijo del hermano, los periodistas y los soldados. Pues nada más se nos presenta y se va, prácticamente, no logrando mucho, o sea, mucho cambio en la historia. Los ambientales pues serían los pueblerinos, los vecinos que fueron a visitarlo, cuando fueron a visitar a la familia cuando el padre se fue. Según su caracterización y complejidad, los personajes de Don son el protagonista, la madre, el hermano y los personajes, porque ellos sí consideran, ¿cómo se llama? ¿Veis? La madre, el hermano y los personajes. Ahora, aquí va el hermano, aquí serían los hermanos. Ahorita, déjenme arreglar esto, lo siento, error de edición. Ahorita, los hermanos, que sí presentan un poco de evolución, y los personajes planos sería el padre, porque, o sea, no tienen ninguna evolución después de que se fue, nada más, no sabemos sus pensamientos, y todos los secundarios que serían los periodistas, los soldados, y todo eso, no tienen ninguna evolución, ni los vecinos, ni el cura. Pero le puse aquí, los englobé a todos y todos los secundarios. Según su forma de presentación, los de caracterización directa serían la madre, la hermana, el hermano y el padre. Los de caracterización indirecta sería el protagonista. ¿Y por qué? ¿Y por qué dirán? Porque los de caracterización directa se nos dice a través del narrador y de que otros personajes hablan de él. Así conocemos a la madre, el hermano y la hermana y el padre. Y los de caracterización indirecta es a través de los pensamientos del mismo protagonista, que lo conocemos, porque es el protagonista. Vamos, sus pensamientos, sus acciones, sus gestos y su carácter. Por eso. Lo siento, me agarro un poco de calambre en la mano. Ahora, formas de la caracterización. Al padre se le identifica por sus características físicas, a la madre, a la hermana se le identifica por psicológicas y al protagonista por sus características mixtas. Más o menos porque ya al final se nos dice que ya es viejo y sabemos cómo piensa, así que sabemos de cómo se ve más o menos de las dos formas. Ahora, según su transformación, los personajes estáticos serían el padre porque no tiene ninguna evolución, como ya repetimos. Sus características, en cambio, sí cambian, físicas, así que está como entre sí y no. Pero yo lo considero no tanto porque nada más se desnutrió, así cambió físicamente, pero no sé si sería lo suficientemente como para considerarlo un personaje que siempre andaba en constante cambio. Y sus características se mantienen de principio a fin. Bueno, no todas las características en este caso, así que sería como algo entre sí, ¿no? Pero yo lo consideré más un estático. Y los personajes dinámicos sería el protagonista, sus hermanos y la madre, en cierto caso. Aquí, debía, ahorita. La madre. Porque el protagonista aprendió a vivir sin su padre, la madre aceptó y se fue a vivir con la hermana se casó y formó una familia, se fue a la ciudad, después su madre se fue con ella y la hermana solo se fue, el hermano se fue a la ciudad y la mamá se fue a vivir nada más con la hermana. Y el protagonista, más sin embargo, sí quedó ahí, pero después se enfermó, después de que, según él, traicionaba a su padre, pero siempre se culpó como de cierta forma cuando su padre lo abandonó, cuando no tenía tanta culpa en sí, porque fue su decisión de él. Ahora pasemos al otro, que sería, creo que va una cena muy original. Una escena muy original. Aquí está, por Fernando Pessoa. Lo siento por si en el otro se me olvidó mencionar a el autor. Aquí está, estamos con temporalidad, tiempo cronológico o anacrónico. Este es un tiempo cronológico porque aunque se nos dice un poco de pasado del prósit, estas menciones nada más las están recordando el narrador durante la cena. Y en cambio, en la última parte sí estuviera narrando como si ya en el presente, pero
lo está narrando lo que pasó en ese momento, así que es de principio a fin, se va siguiendo como una continuidad, nada más se nos hace un pequeño flashback, y no uno tan grande, uno muy pequeño, y después ya sigue todo de principio a fin, así que yo considero que es un orden cronológico, así que es un orden cronológico, y como en el banquete final, o sea, aunque esté narrando como en términos presentes, como va narrando cómo vivió el narrador y los presentes en la cena de la parte final, en el banquete final. El tiempo digítico al principio se nos cuenta como Prosit entró a la Sociedad Gastronómica de Berlín, es decir, lo voy a leer más o menos para saber. Las sesiones empezaron hace 15 años porque es la 15ª sesión de la Sociedad Gastronómica de Berlín, pero no sabemos desde cuándo Prosit entró a la sociedad, pero no sabemos desde cuándo está ahí, pero desde la escena del principio hasta el banquete final se nos especifica que transcurrieron 2 semanas. La ubicación histórica, porque todavía había esclavos que le preguntaron al final de dónde los había conseguido esos esclavos, se nos dice que estamos en el siglo XX porque la esclavitud seguía siendo algo común, por así decirlo. No se estaba aboliendo todavía la esclavitud, así que estamos en el siglo XIX. No se nos hace mención de ninguna tecnología y los banquetes de alta sociedad eran más comunes en ese tiempo. Tiempo definido o indefinido, no sé si habla de alguna fecha, no habla de ninguna fecha en específico, solo nos dice que es un día 17, que cuando dice a los 5 jóvenes de Frankfurt, dice de que va a ser 2 semanas, un 17, pero no sabemos 17 de qué mes, nunca se nos especifica ni un año, ni un mes, así que solo sabemos que fue un día 17, de cualquier día del 17 de cualquier mes del siglo XIX. Es del siglo XIX donde pasó todo eso, por si me equivoqué y dije 20, pero creo que sí dije 19, es 19. Tiempo como signo, el tiempo otra vez no toma tanta relevancia en el texto, solo para decirte de cuántas semanas transcurrieron desde la cena del principio hasta el banquete final. Y pues para decirte, el día, que era el 17 y la hora del banquete, que era las 6:30. El narrador es un narrador testigo, que es un personaje secundario, que en este caso sería Meyer, si me acuerdo bien, es Meyer, que narra todo desde su perspectiva. No es el protagonista porque sería el Priet, no, ¿cómo se llama? Prosit. Sería Prosit, pero es un personaje secundario que siempre nos anda narrando desde su perspectiva. Y cómo vivió la historia desde ahí. Así, y vamos en personajes. El protagonista es Herr Prosit, porque alrededor de él gira la historia. Él hace el desafío, él hace la revelación del final, él hizo el banquete y todo eso. Es un solo personaje en concreto, no es un grupo ni nada. El antagonista, lo más cercano a un antagonista serían los 5 jóvenes de Frankfurt, pero no son como tal antagonistas, pero aquí nomás para darle un poco de énfasis, podríamos catalogarlos así, pero no tienen tanto poder ni tanta relevancia en la historia como para ser antagonistas, pero los puse aquí más para decir que podrían entrar, pero muy difícilmente. Entrarían más como oponentes. Pero aunque aquí no puse los oponentes, aquí antagonista, se podría poner que ya sea que son antagonistas o oponentes. No sé por qué me llevo hasta allá. Ok, ahorita una pausa, estamos teniendo unos detalles técnicos. Acá, listo, ya conecté esto. Perdón por eso. O oponentes. Listo. Así es los oponentes.
u oponentes. Aquí ya me corrigió. Lo siento, profe. Así. Y los principales serían Meyer, que es el que está narrando la historia, porque tiene una participación más activa. O sea, sí es un... O sea, no, yo no lo considero tanto secundario, porque sí habla, sí tiene una participación más activa, tiene sus pensamientos, hace ¿cómo se llama? Sus comentarios, así que yo lo considero un principal. Y aparte él él también le dieron un desafío, que era el desafío inicial que a todos le dieron. Los secundarios, los ayudantes serían los sirvientes, y los oponentes también serían como los 5 jóvenes. O sea, también serían los sirvientes. Aquí puse pues el de los oponentes, podían ser aquí. Los Frankfurt por aquí ya lo puse, así que esto ya es innecesario. Fugaz o incidental sería el antropólogo Hertz Claes, solo porque quería le respondía a su pregunta, pero no lo hicieron. Y los ambientales sería el orador principal, el capitán Drake, y el licenciado que según descubrió, o sea, cuál era lo original del banquete, pero no lo hizo. Según su caracterización y complejidad, los personajes de dónde serían Prosit, no sé si bien al final, los personajes de dónde serían Prosit, porque al final sí tuvo una transformación. Y al final Meyer no sé si se podía considerar que fue una transformación, una evolución. Yo considero que no, así que Prosit, así que solo Prosit, o sea, estaría en personaje redondo, porque Meyer, o sea, aunque se enojó al final y se volvió loco, más o menos solo fue por un momento, y lo considero que no es una evolución como tal. Así que los personajes planos serían Meyer, los 5 jóvenes de Frankfurt, porque no cambiaron, no evolucionaron, no hubieron problemas de conflictivos, ni nada, ni de Meyer. El antropólogo Hershey, los sirvientes de color de piel negra, el licenciado, y los que son los que no tienen conflictos ni no evolucionan, como ya dije antes, según sus formas de representaciones. Los personajes de caracterización directa serían Prosit, porque el narrador nos cuenta sobre él, sus relaciones con los demás, sus acciones también. Los sirvientes, el antropólogo y el licenciado y el hablador principal. Y los de caracterización indirecta serían Meyer, el narrador, porque si conocemos sus pensamientos, gestos, comentarios, acciones, y los 5 jóvenes de Frankfurt, porque le vimos hacer muecas, comentarios y acciones. Aquí Percy también podía entrar un poco, pero lo considero más que es un personaje que lo conocemos más a través de Meyer que por sí mismo. Así que sería Meyer y los de Frankfurt, porque ellos los conocimos por sus propias acciones. Más a Meyer más que nada. Las formas de la caracterización: la manera física lo podemos entrar con el helador y los sirvientes negros. De manera psicológica sería Prosit, aquí lo vemos por qué, por sus activos comportamientos, emociones, física, y Meyer por lo mismo, emociones, actitudes, comportamientos. De manera mixta, los 5 jóvenes de Frankfurt, porque conocíamos sus emociones, o sea, su comportamiento y todo eso, y que eran jóvenes, así que nos podemos dar una idea de cómo eran físicamente, y en cambio de los otros no se nos dio una edad en específico. Solo Meyer se nos dijo que era el más antiguo del este, pero no se nos especificó cuánto, porque apenas llevaba 15 años llevaba 15 años el de la sociedad gastronómica. Aquí vemos un error, aquí lo ponemos. Personajes estáticos serían Meyer, los sirvientes, los jóvenes de Frankfurt y el orador y antropólogo licenciado, porque no tuvieron evolución, se mantuvieron con sus mismas características de principio a fin, y el personaje y el único personaje dinámico, aquí hay un error, solo es Prosit. Aquí también decía el personaje, sí. El personaje no solo sería Prosit y evoluciona negativamente, dando a entender que cocinó a los 5 jóvenes de Frankfurt, y se convirtió en un caníbal, y por eso causó su propia muerte. Au, lo siento, se me está calambrando la mano de tanto sostener esto. Solo faltan 2. Así, seguimos esto en el bosque. Aquí está
la temporalidad está en tiempo anacrónico, que rompe el orden lógico. En el de bosque rompe el orden lógico porque se nos muestra el pasado y después siguen con el presente, porque el pasado es en las declaraciones que dan los diferentes personajes a los que los entrevistan. El tiempo digítico, por lo que se ve, solo transcurrió 2 días en total por los testimonios de crimen y los testimonios que se hicieron el día siguiente. O sea, el crimen fue cometido un día antes y el presente es los testimonios. Así que solo fueron 2 días. Ubicación histórica está entre 1603 y 1868, porque en esos tiempos se usaban mucho los kimonos personalizados, que así se identificaba a la gente y concuerda con la época en la que se narra el texto por las espadas y todo eso. Y el tiempo definido e indefinido no se nos ubica en una fecha exacta, solo se nos sabe que transcurren 2 días y podría ser cualquier día del antiguo Japón. El tiempo como signo no juega un papel muy fundamental, en ese solo nos sirve para ubicarnos entre el pasado y el presente. El narrador es un personaje poliédrico porque se nos narra desde varios personajes que toman como un tipo rol de protagonista y nos cuentan desde su perspectiva, que va desde el leñador, el budista, la vieja, el sobrón, Tajomaru, la mujer, que se nos dice el nombre pero no me acuerdo bien de ese, y el hombre que fue asesinado, pero desde los labios de una bruja. Así que los personajes son varios, así que los que adoptan el rol serían el leñador, el monje, el budista, el soplón, la anciana, Tajomaru, mujer, y el espíritu que narró los de la bruja este día. Y aquí dije que narrador y aquí dije casi todos los personajes, así que el antagonista sería Tajomaru y la mujer después del trama, porque ellos son los que se impidieron a uno de los protagonistas, así que serían los más cercanos, aunque cada uno de ellos toman como un tipo de rol, pero yo los consideraría más antagonistas. De secundarias, un ayudante sería oficial de investigaciones, un ayudante, sería el oficial de investigaciones de Kibushi, que el que anda entrevistando a todos, que den sus declaraciones. Él sería el personaje secundario porque no tiene mucha participación, nada más se nos dice que los entrevista y ya está. Y en personajes ambientales puede estar el leñador, el monje budista y Tajomaru por ser un bandido de la época, porque nos centramos un poco en el tiempo y el espacio del que se está narrando. Según su caracterización, los personajes redondos serían la mujer Tajomaru, el hombre asesinado, los personajes planos serían los demás protagonistas que no se han mencionado. O sea, la mujer, la que estaba junto al hombre asesinado antes de que fuera asesinado, y Tajomaru, porque ellos son los que más tienen evolución a lo largo de cómo se nos va narrando, que al final de las distintas versiones de los dos, hasta que llega la versión del hombre asesinado y sabemos la verdad. Y según sus formas de presentación identificamos la caracterización de Tajomaru, la mujer, el hombre asesinado y los otros protagonistas, porque están en ese rango. O sea, los otros protagonistas, todos estos los conocimos por los otros personajes, por lo que se nos decía, por lo que opinaban de él y el narrador. Y de la caracterización de forma mixta, ¿cómo se llama? De los siguientes personajes en la caracterización, la forma de la caracterización, se caracterizan de forma mixta: Tajomaru, la mujer, el hombre asesinado, la abuela, y los siguientes por su forma física: el leñador, el monje budista, la bruja, y los siguientes por su forma psicológica: el soplón. Por ejemplo, Tajomaru se nos dijo bien más o menos cómo era físicamente, por el kimono y todo eso, porque se puede identificar por su ropa, y cómo era psicológicamente. La mujer igual, se nos dijo qué vestimenta llevaba, cómo era. El hombre asesinado igual, cómo era y cómo vestía. La abuela también, como es una abuela, o sea, está vieja, se nos puede dar una idea por esto, y cómo es que piensa. Y el leñador, pues no se nos dijo tanto cómo piensa, y ni el monje budista, ni la bruja, solo lo podemos identificar por su forma física, porque un monje anda pelón, un leñador anda con una barba y una hacha, y una bruja, pues es una bruja.
Y el soplón nomás nos dice cómo piensa, así que nunca se nos dice cuál era su vestimenta. Y los personajes estáticos, que dice estativos, son el leñador, el monje, el budista. El leñador, el monje, el budista, la bruja, la abuela. Ellos no presentaron ninguna evolución y siempre se mantuvieron sus características. Y los dinámicos son Tohamaru, la mujer, y el hombre asesinado. Vamos con el último texto. Que es el de Emma. Análisis de Emma Sands. Temporalidad es un tiempo cronológico porque aunque la parte de inicio tiene un recuerdo de su padre, es uno muy corto y después de eso ya jamás se rompe el tiempo lógico del tiempo. El tiempo lógico del tiempo. O sea, nunca se rompe la lógica del tiempo. Desde el recuerdo del principio, que antes hablamos, se nos dice que es desde 1916 hasta la actualidad, han pasado 6 años, desde el recuerdo hasta la actualidad, pero desde los principios de los acontecimientos solo transcurre 3 días, que es jueves, viernes y sábado. Solo esos días transcurren en la historia, que es como la venganza de Emma Sands en lo que lleva a cabo todo su plan. Que casi todo su plan lo hace el sábado. Ubicación histórica. La historia se ubica en el siglo XX, con la fecha específica de 1922, porque el texto así nos lo da. Esta vez sí especifica bien que estamos en el siglo XX, y eso es diferente a los demás textos que acabamos leyendo, que ya leímos. El tiempo definido o indefinido, esta vez el autor, como ya dijimos, si definió, eso especifica el año y el día en que sucede la historia. E incluso se nos dice en qué año estaban cuando dijo el recuerdo. Así que esta vez sí es un tiempo definido. El tiempo como signo, esta vez el tiempo sí juega un rol más importante, pero no todo el texto gira alrededor, o sea, no es tan importante como para que todo el texto gira en torno al tiempo, pero hagan un rol más importante al ir enumerando los días, o sea, qué va haciendo cada día y cuando llegas al día final tú dices, qué va a ser, pero hasta ahí que va contando los días y el año en que estás sucediendo, que más o menos te das una imagen de la época. Así que para eso sirve el tiempo en esta lectura, en este texto. El narrador, dice aquí el narrado, ahorita lo compongo, lo siento. Está en tercera persona o extradigético, y es el tipo de omnisciente, o sea, que sabe todo lo que está pasando con todos los personajes, sabe toda la historia, sabe cuál va a ser el futuro de ellos y cuál fue el pasado de ellos. Por ejemplo, porque se nos habla sobre un amigo de pensión del padre, pero la protagonista no sabe que abarcó la noticia a él, pero el narrador sí y nos lo cuenta. Y también cuando lo hotel, aquí lo digo, que aquí lo escribí, más bien. El hotel, cuando ve subir a Emma, o sea, el narrador nos cuenta desde la perspectiva de Lowenfeld. Los personajes, los protagonistas es Emma, evidentemente, y el antagonista sería Lowenfeld, aunque no se pone directamente a Emma, es por lo que se inicia más o menos el conflicto, porque, según desde la perspectiva de Emma, él fue el que asesinó al padre por algo que el padre le dijo hace años sobre que él era el ladrón, algo así. Sí, el ladrón. Los ausentes sería el padre, aunque se habla de ella, y por él es el que la protagonista se mueve, o sea, por él, la protagonista es que quiere buscar venganza, aunque nunca aparece porque ya está muerto, prácticamente al inicio se nos dice que ya murió, a través de la carta que le llegó. Un ayudante sería el hombre del Northstan, que le dio dinero después del favor que le hizo, que se acostó con ella, aunque sigo sin entender un poco por qué, pero bueno. Un personaje fugaz e incidental sería Elsa Rutstein, y la menor de Ash Cronfus, y el amigo del papá y el padre de Emma.
porque no se nos presenta tanto en la historia y no cumplen un papel tan, tienen un papel tan activo, aunque sí tienen un papel importante, pero no uno tan activo que constantemente estén apareciendo en la historia. Según su caracterización, complejidad, el personaje redondo es Emma y todos los demás personajes son planos porque no tienen evolución ni conflictos, porque no se nos narra desde se nos narra desde la perspectiva, pero no jamás desde los pensamientos, las emociones, las confrontaciones psicológicas de ellos. A la forma de la acreditación física, en esta sección entrega a Lowathel, el hombre de Northstan y el perro de patio porque los identificamos por su apariencia física. Ahora, de forma psicológica, de esta manera se identifica a Emma y a sus amigas y al padre de Emma porque los vemos como piensan, pero no sabemos cómo se ven. En cambio nosotros no sabemos bien cómo piensan, pero sí cómo se ven. Y ahora, según su emoción, estáticos serían Lowathel, el padre de Northstan. Básicamente todos los personajes que no sean Emma son los estáticos porque mantuvieron casi sus características de principio a fin y no tuvieron ninguna evolución, excepto el Lowathel que le dispararon al final, pero no es un cambio como que fuera de él, pero sí, por eso lo considero estático. Y dinámico, y el único personaje dinámico sería Emma, porque evoluciona su trayecto y cambia sus características a través de la búsqueda de venganza. Bueno, hasta aquí fue mi proyecto. Muchas gracias por escuchar y gracias por escuchar y adiós.